Este mensaje fue predicado el día 28 de junio del año 2024 por el hermano Fred Cormier y se titula Reconociendo su día, la tercera vigilia, parte 2. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's all stand to look to the Lord this morning. Vamos a ponernos de Once pie again. para ir delante del Señor esta mañana una vez más. Heavenly Father, we come to this part of the service, Lord. I just pray, Lord, as we look into your word, Lord, that you would Señor, te encomendamos esta parte del servicio en tus manos y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido, Señor, have this vessel of clay, Lord, to say things, Lord, that may be edifying and whatever you'd want in this service. que uses a esta vasija de barro, Señor, para que diga cosas edificantes que sean de beneficio para tus hijos, cosas que tú quieres que sean dichas. In Christ Jesus' name I pray. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? The Gentile days are numbered. Los días de los gentiles están llegando a su fin. With the events that are taking place, I think, from what I can see from what's taking place in the world and in the news, God is speeding up things, getting time ready. Por las cosas que he estado viendo, los eventos que han estado ocurriendo, creo que el Señor está apresurando las cosas, For that miracle war. preparándose para que ocurra esa guerra milagrosa. And as far as that miracle war, I know some had asked at one time, but it is on the website, and this is what Brother Jackson had brought at the time. Yo sé que ya hemos hablado de algunas de estas cosas y esto está en el sitio de internet. El hermano Jackson inclusive mencionó algunas de estas cosas. These are just the scriptures with a brief, short abbreviation about that war. So in case Pueden verlo allí en el internet. Solamente hay unas pequeñas escrituras aquí. Han sido abreviadas con títulos para que tengan una idea de lo que aquí se habla. if you forget or you're not sure, Si a ustedes se les ha olvidado algo o no están seguros de lo que se dijo. now it's not the Bible, but the scriptures alongside to show. Ahora, estos comentarios y estos títulos aquí en esta hoja, yo sé que no son la Biblia, pero allí pusimos las escrituras a un lado de esos títulos para que usted pueda ver cómo se relacionan What that miracle war is about. y pueda saber un poco más de lo que se trata esa guerra milagrosa. And with what's taken place, I know like sometimes there's a lot of injustice in the world. How it seems like Ahora, hay muchas cosas que han estado ocurriendo y yo sé que muchas de ellas son injustas. Ha estado ocurriendo mucha injusticia en el mundo. politicians are getting more corrupt. Sabemos que los políticos se han vuelto más corruptos. Is that true?
¿Acaso eso no es verdad? Yeah, okay. I'm glad you agree. Sí, sí lo es, y estoy pues feliz de que ustedes estén de acuerdo conmigo. And so I think their day is pretty well numbered now, that if God's going to bring about the things to put Israel back in her land, Y yo sé que sus números, sus días, perdón, han sido contados. Dios ha estado moviendo las cosas para que Israel recupere toda su tierra muy pronto. and to capture all that land. They're talking about the Gaza Strip. Well, Y para que ellos puedan capturar toda esa tierra que habían perdido, ellos han estado hablando mucho de la Franja de Gaza. that's one thing. There's the world says, "Oh, look at those Palestinians being slaughtered and everything else and so forth." Y yo sé que el mundo, ellos se enfocan mucho en esos palestinos y dicen, oh, mira cómo los están asesinando a ellos, pobres palestinos. Yes, but had UN 20, 30 years ago listened to Benjamin Netanyahu, Y sí, hasta cierto punto eso ha estado ocurriendo, pero si ellos hubieran escuchado a Netanyahu 20 o 30 años atrás, if UN wanted to do something at that time, it could have changed things around. si las Naciones Unidas hubieran querido hacer algo durante ese tiempo, yo creo que eso hubiera cambiado el curso de la historia. They never did. Pero ellos nunca quisieron mover un dedo. And so we're in the mess that's in there now. Y por eso estamos en el problema en el que estamos hoy. And so, yes, there might not be too many people from the Gaza Strip left that's going to be staying there. There's a million Y en realidad no creo que van a quedar muchas personas de la Franja de Gaza en esa área. Había como 1 millón de ellos ahí. or so that are kind of still in place. Yo creo que hay como 1 millón que todavía están dentro de esa área, más o menos. But according to the scripture, that's God's land. Pero de acuerdo a las escrituras, esa es la tierra de Dios. According to Isaiah 63, God said he's going to empty them. If they De acuerdo a lo que nos dice Isaías 63, dice que esa Dios los va a sacar a ellos de ahí. if you in the world listening to this, read the scripture in Isaiah 63. Si ustedes en alguna parte del mundo están escuchando esto, por favor lean Isaías capítulo 63. And as the scriptures, he talks about he will empty the Gaza Strip. Hay otras escrituras que hablan de lo mismo, donde dice que Dios va a vaciar la Franja de Gaza. And not only he's going to empty it, but he's going to put Jews there to begin with. Y no solamente va a ser vaciada de esos palestinos, sino que la Biblia dice que Dios va a llenar esa tierra con judíos. So we're kind of, not that I'm looking for a war, Ahora, yo no estoy esperando o deseando que ocurra esa guerra. and I know it seems to be building up towards the north now of Israel, and with all those rockets and missiles. Y parece que ahora el área de enfoque es el área norte, donde han estado arrojando todos esos misiles y cohetes y todo eso. Taking place, and what I heard this morning was Hamas has, Hezbollah, I should say, has a lot more missiles than maybe that Israel can defend to Y lo que escuché esta mañana es que Hezbollah tiene más misiles de los que puede defender Israel. shoot with the Iron Dome to knock them down. Ellos pueden enviar tantos misiles ahí que ese domo de hierro, ese sistema de defensa de Israel no podría derribarlos a todos esos misiles porque serían demasiados. I think they got over 20,000 or something like that. I mean, can you imagine they shoot a rocket that's only worth maybe, Y usted sabe, a veces ellos han arrojado hasta 20,000 cohetes. I don't know, $400 or $500, and while the missiles that Israel used to knock them out with, you're talking about 50,000 or more. So Y usted sabe, esos misiles que tiene Hezbollah cuestan 20,000, 40,000 dólares. Y los que usa Israel en ese sistema del domo de hierro cuestan como $500,000 cada uno. so it does drain the economy. Entonces eso sí está drenando la economía de Israel. God knows all about this, because Israel is not going to be, because she has the weapon, she's going to be victorious in the days to come. Y Dios conoce todo esto. Él sabe que no va a
no hay un arma que Israel tenga la cual los va a salvar de todo esto. But it'll be because of the God being on ground, and He's going to cause Israel to capture all her land from. Sino que va a ser Dios. Él es quien va a estar ahí presente en la tierra de Israel. Y por causa de eso es que Israel va a ser capaz de recuperar toda esa tierra perdida. From the Gaza Strip right up to the Euphrates River. Desde la franja de Gaza hasta donde llega el río Éufrates. And so, anyways, that's as far as that goes. I know a while back Y bueno, en realidad lo que quiero hablar el día de hoy, yo sé que hablamos de esto tiempo atrás. put a picture about concerning how that Michael the Archangel, 710 BC, in Isaiah 37:36. Allí en Isaías 37:36 habla del arcángel Miguel. The angel overnight slew 185,000. Ahí dice que el ángel en una noche mató a 185,000 enemigos. Now, in today's term, while we hear numbers, there's that much. Y yo sé que cuando uno lee la historia y uno pues lee esos números, uno dice, oh, bueno, sí, parecen muchos. But to give you a perspective, Pero simplemente para que usted tenga una perspectiva, in World War II, on D-Day, durante la Segunda Guerra Mundial, on D-Day, there's about 73,000 died. En uno de los peores días de esa guerra, 73,000 soldados murieron. Now, 73,000 is a much smaller number than 185,000, isn't it? Y ahora, 73,000 es un número menor que 185,000, ¿verdad? So this is not going to be a little thing when the Lord gets to deal with that situation. Entonces, este número ya no parece tan pequeño cuando Dios venga a lidiar con toda esa situación. Now, this morning, if you can't recognize your day, Ahora, en esta mañana, si usted no es capaz de reconocer el día, or I should say, if you can recognize your day, o déjeme lo digo de otra manera, si usted es capaz de reconocer su día, you will not be condemned, or you wouldn't condemn this third watch. usted no será condenado y usted no estaría condenando la tercera vigilia. The reason behind that, those that would speak against the third watch, El motivo por el cual hay personas hablando en contra de esta tercera vigilia is they only have the letter of the word. They don't have the anointed word. es porque ellos solo se han quedado con la letra de la palabra, no han recibido la palabra ungida. These are blind. They're not blind to what the Bible talks about. Estas son personas ciegas y no están ciegas a lo que dice la Biblia, They're blind for the hour that we're living in. sino que han sido cegadas a la palabra de esta hora en la que estamos viviendo hoy. And they say sometimes history repeats itself. Y ya sabemos el dicho que dice la historia siempre se repite. How many of the Jews in the days before Jesus came ¿Cuántos de esos judíos durante esos días antes de que viniera Jesús is a parallel to all the religious denominations, including the Branham and the Jackson movement as well? Sabemos que eso es un paralelo comparando a todas esas denominaciones que han venido, incluyendo a aquellos que creen en el mensaje del hermano Branham. Well, they didn't recognize the day he was coming. Ve, cuando él vino, esas denominaciones no reconocieron que él estaba allí. There was enough scripture pointing that they should have been able to recognize. Y había suficientes escrituras que les apuntaban hacia ese tiempo, que les estaban diciendo que él era el mensajero que iba a venir. Jesus' first coming. And Y también eso ocurrió durante la primera venida de Jesús. so is it in this Laodicean church age, just like the whole nation, the majority of the nation of Israel didn't recognize their day.
Y lo mismo que está ocurriendo en esta edad de la Odisea. La mayor parte de la casa de Israel no pudo reconocer su día. Neither does the religious world in this hour recognize when the second coming of the Lord Jesus Christ is coming. Ni la mayoría del mundo religioso está reconociendo las señales que están apuntando a la segunda venida de Jesús para este día. Now, he's not coming tomorrow. Ahora, yo no estoy diciendo que Él viene mañana, But this on this wise, they don't see anything about that half-hour silence. Well, Brother Jackson put some certain information. pero ninguno de ellos han podido entender de qué se trata esa media hora de silencio. Ahora, yo sé que el hermano Jackson mencionó algunas cosas en cuanto a eso, But it is God that takes the word and makes it alive. pero es Dios quien toma esa palabra y la vuelve viva. I came across a scripture, and I believe it's in, let's see here. Yo me di cuenta de una escritura y creo que es bueno hablar de ella. Se encuentra aquí en... Yeah, Hebrews 4:12. Sí, está en Hebreos 4:12. Makes it easy for you. You can just read it up there, unless Bueno, aquí lo tengo en la pantalla. Creo que es más fácil. Usted lo puede leer ahí. you need a magnifying glass. I know it's not that big. A menos que necesite un poco más de aumento o una lupa para ver las letras un poco más grandes. Yo sé que no están muy grandes aquí en la pantalla. But in Hebrews chapter 4, verse 12 says, the word of God is quick and powerful. Aquí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Sharper than any two-edged sword, y más cortante que toda espada de dos filos, able to cut asunder, dividing asunder the soul and spirit and the joint and the marrow, and is a discerner of the thought and the intent of the heart. y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Now we say God's word is powerful. Oh yeah, he created the universe. Y siempre decimos, oh sí, la palabra de Dios es poderosa, Él creó el universo. They look in terms of physical power, Ellos le ponen mucha atención a ese poder físico que Dios tiene. physical things. Se enfocan mucho en las cosas físicas. But God's word is more than just power in that way. His Pero la palabra de Dios es mucho más que poder en el ámbito físico. word, well, to begin with, Porque estamos hablando de su palabra. when we had the Bible, Ahora, en el principio, cuando nosotros recibimos esta palabra, la Biblia, in the olden days when God started bringing his word on ground, en esos días antiguos, cuando Dios traía su palabra aquí a la tierra, it's just not some man said, well, I think God may be saying this. no era como que las personas decían, bueno, creo que Dios quiso dar a entender esto, creo que esto es lo que Él quiso decir. There was an anointing on the word of God No, sino que había una unción sobre la palabra de Dios by the different men that God used, prophets, Moses and so forth. que se encontraba sobre esos hombres, los cuales Dios usó, como Moisés, Elías, todos ellos. When they had the inspiration of God, it was the anointing was on it to bring that word. Cuando ellos recibían la inspiración de Dios, esa unción descendía sobre esa palabra. And Moses and Abraham didn't need an eraser. Well, maybe I made a mistake here. No. Y no era como que Moisés o Abraham necesitaban un borrador para decir, oh, perdón, me equivoqué aquí en estas palabras, esto no es lo que Dios dijo. God's No. word is unique. La palabra de Dios es única. He don't need a pencil to erase it like Brother Ray says sometimes. Él no necesita un borrador en su lápiz, así como nos ha dicho el hermano a Jason Bright. And so therefore he took an anointing to have the Bible written from what was in the Old Testament. Entonces se necesitó de esa unción para poder escribir la Biblia, todo lo que se escribió del Antiguo Testamento. Yes, there was one thing that was not done till the New Testament come in.
Yes, in 96 AD, the Apostle John on the Isle of Patmos Hubo una cosa que no se recibió o no estuvo lista hasta el año 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan recibió esa revelación en la isla de Patmos, God had reserved certain understanding of the end time porque Dios había reservado ciertas cosas, cierto entendimiento del tiempo del fin. That's in chapter 1, and chapter 4, I should say. Eso se encuentra ahí en el capítulo 4, In chapter 1, yeah. o discúlpeme, en el capítulo 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave him, that was after he arose Ahí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él, ¿ve? Esa revelación vino después de que into heaven, él había ido al cielo, refiriéndose a Jesús. of things that are to be. Y luego dice en esa escritura, dice de las cosas que habrán de venir. Now, you can look at different churches, they don't have a clue. Ahora, usted puede enfocarse, mirar a esas diferentes iglesias. Ellos no tienen idea alguna. Some don't even know that they're supposed to be messengers. A muchas de ellas ni siquiera saben que existen mensajeros o que vinieron ciertos mensajeros. Especially the darker denominational type. And there's Especialmente esas denominaciones que han quedado en tanta oscuridad. some that has had more light along the way. Y algunas de ellas recibieron un poco más de luz en el camino. But the whole thing is now, as it took the Spirit of God to anoint Ahora, sabemos que se necesita el Espíritu de Dios, esa unción, someone to write it, para que alguien venga y escriba el mensaje. and I want to say that God's Word is not always anointed to accomplish everything that a man wants to pick up and read in it. Y yo voy a decir esto, no toda la palabra de Dios está ungida todo el tiempo, simplemente porque una persona agarra la Biblia y lee una parte de ella. As it took it in its season, the anointing to have it written, it's going to take the anointing of this Word that's been written Porque se necesitó de una unción especial para cierto momento en específico para que esa palabra fuera ungida. Y de la misma manera, en este tiempo se necesita de una unción especial para ungir ciertas partes de la Biblia. It'll take the same anointing and power of God to come and in its season bring out the revelation in its time that God Se necesita de ese poder de Dios que venga en el tiempo indicado para que unja, se lo repito una vez más, la palabra indicada en el momento en que Dios decide que tiene que venir. wants. Because otherwise, if it wasn't that way, we would just read them. You might be just as happy in, I don't know, Porque si no fuera así, entonces cualquiera de nosotros podría leer la palabra y decir, oh, bueno, esto me hace feliz, pero sabe que a mí no. in a Baptist church. Well, O podríamos pararnos a leer una escritura diferente allí en la iglesia bautista. you're not Trinitarian, maybe a Pentecostal church. Y bueno, ¿qué tal si un trinitario lee una escritura o le quiere dar una palabra a alguien que es pentecostés? No. No funciona así. It takes the anointing of its day, and God Se necesita la unción del día, la unción para ese día, perdón. Word, when He comes to wants to fulfill something, Y cuando esa palabra viene, Dios la envía para cumplir algo. He doesn't have lightning and thunder to blast over the place, and here it is. Y Él no viene y da esa palabra y hace que truenos y relámpagos aparezcan y le dice a las personas, aquí está mi palabra. He anoints a servant, and the No, de la manera que lo hace es que Él unge a un siervo. power of that word that is given forth at that time Y el poder que viene en esa palabra que Él está dando para ese tiempo, because of the anointing on it, y por causa de la unción que se encuentra en esa palabra, it starts to have the effect. Now, ahí es donde tiene un efecto
en particular. God doesn't necessarily want to shake the physical world. He Y no es como que Dios necesariamente viene y sacude el mundo cuando trae esa palabra, wants to shake mankind to start believing what he has in his word. sino que Él viene y da esa palabra para que la humanidad sea sacudida, para que ellos puedan ver lo que Dios está dando en ese momento. And his, if you want to, his anointed presence on a vessel that he chooses Sino que es esa presencia ungida de Dios sobre esa vasija la cual Él escoge. it divides between the marrow of the bone Y eso es lo que viene y divide entre las coyunturas, los tuétanos. and between the right thought and the wrong thought. Y eso es lo que hace la división entre lo que es un pensamiento correcto de parte de Dios y lo que no lo es. The problem is, as has been all the way down through history, when God anoints a certain portion of his word, Ese es el problema que ha existido a través de la historia. Ve, cuando Dios viene y unge cierta porción de su palabra, only a few minority sees it in their day. solo un pequeño grupo son capaces de verlo en su día. Aren't you glad that you're living in an hour where God has actually opened things up? We're almost at that door. ¿Qué acaso usted no está feliz de vivir en un tiempo donde Dios ha venido a mostrar más cosas que nunca antes habían sido mostradas? Of that seventh seal time factor. Ya casi estamos a la puerta de ese factor de tiempo del séptimo sello. I don't know about you, but it's getting pretty close. Yo no sé usted, pero la cosa ya está muy cerca. I can see not that I want to talk about new, but that thing they had between Biden and Trump. Yo no sé usted, pero yo he estado viendo y he estado poniendo atención a lo que ha estado ocurriendo entre Biden y Trump. That was like a judgment of all the corruption that was taking place in America. It's a big Ese fue un juicio allí de toda esa corrupción que había estado ocurriendo en América. beginning of it. Bueno, yo creo que es solamente el principio. Now, the only thing is, when I'm looking towards Israel being placed in her full land, Ahora, la única cosa que sí yo pues he notado cuando Israel tome control de toda su tierra, or where God says there was no one to help, hay a esa parte de la Biblia que Dios dijo y no había nadie quien ayudara a Israel. and I don't know what the future is, but it looks like pretty well like Trump will get in. Ahora, yo no conozco el futuro o sé quién va a entrar a la presidencia de los Estados Unidos. Parece como que Trump es el que se va a quedar. And he will be for Israel. Y yo creo que él sí va a apoyar a Israel. That two-faced Biden said he was, but he Ese hombre de doble cara llamado Biden, él dijo que él los iba a apoyar, hinders them at every turn. pero cada vez que puede, él les pone tropiezo. Or that government, O mejor dicho, su gobierno. their day is being exposed. Ve, las cosas que ellos han hecho están siendo expuestas. As things are being exposed in the political realm, Y mientras las cosas se están exponiendo en el ámbito político, I believe we're at the point where God's going to expose things in the religious realm as well. yo creo que estamos llegando a ese punto donde Dios va a exponer cosas en el ámbito religioso también. Somewheres, not everybody in every group En algún lado, no todos y no todos los grupos that claiming they have the truth que están proclamando tener la verdad, is going to be right. no es posible de que todos ellos estén correctos. We're headed for a showdown. Estamos caminando hacia un confrontamiento. And when God comes on the scene to bring that showdown, Y cuando Dios aparezca en la escena y lleve a cabo esa confrontación, when that miraculous war takes place, cuando esa guerra milagrosa se cumpla,
I believe God's going to be doing something within the bride itself Yo creo que Dios va a hacer algo también dentro de la novia, to bring it to such a place para que ella se encuentre en tal lugar that she will start to be on fire. que ella va a comenzar a arder en fuego. Now, it's not on fire, because you have a great feeling. Y no me estoy refiriendo a que ella va a arder en fuego porque va a recibir un sentimiento muy grande. The anointing will be there for it. No, pero la unción de Dios va a estar ahí sobre ella. When I think back in the beginning of the 19th century when God started moving in Pentecost, Yo me pongo a pensar a veces de lo que ocurrió al principio del siglo, cuando Dios comenzó ese movimiento de Pentecostés. and people were speaking in tongues and so forth, then Había personas hablando en lenguas y recibiendo el Espíritu Santo y todo eso. there came a great desire for praying. Like some people would go there and pray for hours. Y les vino un gran deseo de orar y las personas empezaron a orar ahí por horas y horas. Even evening, they had prayer meetings. Inclusive durante la noche ellos tenían estas reuniones de oración. And that was, in that day, what God wanted. Y durante aquel día eso fue lo que Dios quería que ocurriera. But the people that done that and the denomination that more or less surrounded themselves with that thought, Y las personas que experimentaron eso y todas esas denominaciones que estuvieron presentes para presenciar eso, as time moved on, conforme el tiempo avanzó, now it was more of a human effort wanting to pray. eso se convirtió en un esfuerzo humano. Ellos empezaron a decir, debemos de continuar orando. Now, don't get me wrong, we ought to pray, Y por favor, no me malentienda, es bueno orar, right? ¿verdad? But it was not like it was back then, so I know Pero ya la unción no era la misma que como cuando comenzó ese movimiento. remember when I first came in here, we got to have prayer meeting. Yo recuerdo cuando recién yo vine a esta iglesia, hablábamos mucho de tener reuniones de oración. And it's fine for prayer meetings, Y está bien tenerlas, but it's how much more effective when the presence of Almighty God is on His Word for that season. pero imagínese usted qué más efectiva sería esa reunión si la presencia de Dios para ese momento desciende por causa de esa palabra que ha sido dada en ese día. Because back then things were being done. Porque en aquel tiempo atrás las cosas aún así se llevaron a cabo. Now you can hardly have any church that has prayer meetings. Ahora usted si de vez en cuando encuentra una iglesia que tenga reuniones de oración. Well, God has moved on from that point in time. Pero sabemos también que Dios avanzó desde ese punto en el tiempo. We are now living in what's called this third watch. Ahora estamos viviendo en lo que le llamamos la tercera vigilia. And how beautiful that was when God opened up that understanding. Y qué tan hermoso fue cuando Dios nos abrió ese entendimiento. It's in Luke. Ahí lo encuentra usted en Lucas. It's not something that's taken out of the air. No es algo que nos inventamos de la nada. And if you ask the denomination, they don't have a clue. Y si usted le pregunta a la denominación de qué se trata eso, ellos no tienen idea. The Branham movement, I don't know where they stand on that to begin with. Los del movimiento Branham, yo no tengo idea qué piensan ellos acerca de eso. And I know the Jackson people, they don't kind of believe it either. Y aquellos del movimiento Jackson, yo sé que ellos no lo creen tampoco. But it's there written, but it's more than saying, well, hey, what about if I come in the first watch? Pero allí está escrito en la Biblia y ahí dice, ¿y qué si vengo en la primera vigilia o a la segunda? Second watch or third watch. Now, O en la tercera. the first watch, you don't find it in Luke chapter 12. Ahora, eso que dice de la primera vigilia no lo encuentra usted en Lucas 12. You'll find that in Matthew. Eso se encuentra ya en Mateo. And so if Jesus says that he was going to come, Entonces, si Jesús dijo que Él regresaría, is he going to come? Did he come physically on that first watch? ¿acaso Él vino nuevamente durante esa primera vigilia? He came with the presence that he put on a great anointing on a prophet messenger. Él vino con un gran regalo, el cual Él le dio a ese profeta mensajero.
that came and God used him to open up the word. el cual vino, el cual Dios usó para abrir la palabra. And when that word was being preached, because of the anointing was on it, Y cuando esa palabra estaba siendo predicada, porque la unción se encontraba sobre ella, that it caused a hunger in the true believer. eso causó un hambre en esos verdaderos creyentes. The denominational church thought it was, well, they're going off the rails. La iglesia denominacional solo pensó, oh, mira, ya se están desviando esto, están muy lejos de la verdad. Or, they're just trying to make something of themselves. O sabes qué, parece que están tratando de crear algo nuevo, ellos mismos. I would have loved to have been in one of those meetings there to not listen to the man, but the A mí me hubiera gustado estar en una de esas reuniones, no solamente para escuchar al hombre, truth that was coming out. That's what pero para escuchar esa verdad que estaba saliendo de los labios de ese hombre. fresh truth does, the anointing. There's power Porque allí había una verdad fresca, ungida con poder. in the anointed word. Hay poder en la palabra ungida. Oh, praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. There. Because in Hebrews chapter 12 and Ahora, allí en Hebreos capítulo 12, and 25, it says, "See, you refuse versículo 25, not him that speaketh." dice así: Mirad que no desechéis al que habla. Now when? What? ¿Cuándo él habló? ¿Qué fue lo que habló? Oh, we don't refuse what Jesus said when he walked here on earth. Oh, nosotros no rechazamos lo que Jesús dijo cuando él caminó sobre la tierra. Now they quote him verbatim, No, ellos simplemente son capaces de repetir lo que él dijo, and when they do that, and the way they're looking at it from the letter of the word. y ellos lo hacen, y cuando hacen eso, ellos simplemente lo hacen usando la letra de la palabra. And somehow it doesn't seem to register in the different movements. Y por algún motivo parece que no les queda claro en esos diferentes movimientos que existen allá afuera, The letter of the word is death. It puts you to sleep. que la letra de la palabra es muerte, eso lo pone a dormir a usted. The only thing you can do is have programs and bring Y lo único que les queda hacer a ellos es tener esos programas, out wonderful thoughts. Yes, using the scripture, which is nothing wrong with that. y ellos hablan con ideas muy buenas, y sí, no hay nada de malo porque están usando la palabra de Dios, But you're surely not in the right season. pero eso me hace ver a mí que ustedes no están en la temporada correcta. But I'm thankful that God has allowed now the fivefold ministry to been looking in this word. Y le doy gracias a Dios porque Él le ha permitido al quíntuple ministerio mirar las cosas correctas en esta palabra. And it is God that's been bringing it along. Y es Dios quien está causando eso, quien está llevando a cabo todo esto. And the power is in that anointing on the word. If the Y el poder se encuentra en esa palabra ungida. anointing is not on the word, just because you pick up a word and says, oh, here, El poder no se encuentra en la palabra de Dios simplemente porque usted escoge un versículo de la Biblia here's this God word, and the anointing's on it. y usted dice, esta es la palabra de Dios, entonces la unción tiene que estar aquí. It's only anointed in its season. Esa palabra solamente es ungida cuando está en la temporada correcta. And if you don't know the season that the word is anointed, Y si usted no sabe cuál es la temporada correcta para la palabra que ha sido ungida, you are in bad shape. entonces usted está en un mal lugar. Well, don't look at me strange. Por favor, no me miren así tan raro. All right. Muy bien. So if they escape not who refuse him that spake on earth, Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, now who spoke on earth? Jesus. ahora, ¿quién fue el que los amonestó en la tierra? Fue Jesús. Is it that because they heard the literal physical word that made the difference?
¿Y acaso fue porque ellos escucharon esa palabra de los labios físicos de Jesús? ¿Eso causó una diferencia en ellos? No, it was the anointed word that the Father gave to Jesus. No, pero fue esa palabra ungida que Dios le dio a Jesús. Jesus, the things that he do, they're not mine, they're my heavenly Father. Jesús les dijo, las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, esto viene de mi Padre Celestial. The word that he has is not mine, but it's my heavenly Father. Esta palabra que yo les hablo no es mía, sino que viene de mi Padre Celestial. So when he comes to Heavenly Father, he's the one that created the whole universe. Y cuando eso viene del Padre Celestial, sabemos que Él fue quien creó todo el universo. And if he has, his word can be powerful. Y si su palabra viene y es poderosa, It's not explosive like in TNT. y no estoy diciendo que viene y es explosiva como dinamita, But in the spirit of man, when it touches that anointed word, touches a true believer, pero cuando esa palabra viene y toca un verdadero creyente, toca el espíritu del hombre, he's changed. allí él es transformado, cambiado. What kind of sermon can you preach to get someone to change, to understand their soul, to understand something? ¿Y qué tipo de predicación podría usted predicarle a alguien para cambiar el alma que hay dentro de una persona? Yes, the word needs to be preached, but Y sí, sabemos que la palabra necesita ser predicada. as the anointing may be on the servant of God, that anointing has to be on the recipient as well. Y sabemos que esa palabra ungida de Dios tiene que estar sobre el siervo que la está predicando, pero también esa palabra tiene que estar ungiendo al recibidor, a la persona que recibe la palabra, And it is God working in both anointing porque entonces ahí Dios está trabajando en ambas personas, dándoles a ambas de su unción, and bringing it true. It's not something, well, y es así de esa manera Él trae su verdad. I feel good. I had a lobster roll. No es como que alguien diga, oh, el día de hoy me siento muy bien, me comí una langosta, una buena langosta. And because I feel good, I think that I have the truth. No. Y porque me siento muy bien el día de hoy, creo que esto es la verdad. No. There's something inside you can't explain, Hay algo dentro de usted no lo puede explicar. as if you always knew it. Es como si usted siempre hubiera sabido esa verdad, esa palabra, Well, the o truth supiera que esa palabra es la verdad. is, God knew you always knew what was in you because He's seen it from the foundation of the world. En realidad es que Dios ya había visto, Él ya sabía que lo que había dentro de usted era su verdad, que usted la iba a aceptar, porque Él fue capaz de ver todo eso desde antes de la fundación del mundo. When the word would be anointed for that, for the time, whatever it is, whether it's basic salvation or even concerning the 3 watches, Porque Dios ya sabía cuándo esa verdad iba a ser aceptada por usted, ya desde el principio, inclusive cuando usted primeramente fue salvo o cuando usted aceptó la palabra de las 3 vigilias. when that time comes, God takes His anointing and He touches your spirit. Porque cuando Dios vio eso en su corazón, Él tomó de esa unción de su palabra y Él vino y tocó su espíritu de usted. And that's how you know He's working for you. Y así es como usted sabe que Dios está trabajando en usted. What is the worst sin? ¿Cuál es el peor de todos los pecados? It's in the scripture. Y eso se encuentra en la escritura. Killing someone, El asesinar a alguien, stealing. el robar. No, the worst sin is what like Jesus told the Pharisees when He came. El peor de todos los pecados es el que Jesús les dijo a los fariseos. Because you don't believe the word that I've spoken to you, and what Él les dijo, por cuanto no creéis las palabras que os he hablado. He meant by that, because He got it from the Father. Y él lo que quiso decir es que él había recibido esas palabras del Padre. Then you are in unbelief. Y él les dijo, entonces ustedes están en incredulidad. And there's no remedy for the sin of unbelief. Y no hay remedio alguno para el pecado de incredulidad. Well, maybe you can be saved later. God knows where the limit is. Y quizás alguien diga, bueno, esa persona quizás sea salva después. Recuerde, Dios conoce cuál es el límite de cada persona.
Now bring that here today. Y si aplicamos eso al día de hoy, Now Jesus is not here physically today, sabemos que Jesús no se encuentra aquí físicamente el día de hoy, but look, I'll use the example like in the days of Brother Branham. pero voy a usar ese ejemplo durante los días del hermano Branham, Not every and and but and stuff, which sometimes he speak was thus say the Lord. porque no cada pequeña coma o letra que él habló era así dice el Señor. But when the word came and it was expounding this and bringing this open, Pero cuando esa unción venía y expandía esta palabra y mostraba más cosas, that anointed word esa palabra ungida was dividing people. empezó a dividir a las personas. Some would receive it, Algunos de ellos sí la recibieron and some would reject it. y otros comenzaron a rechazarla. And how did we found? I mean, hindsight is 2020. Ahora, esto se nos mostró allí en el 2020. How in the days of Brother Branham? Now they don't like me to put this chart up because it, Y yo sé que a muchos de ellos no les gusta que yo ponga esta gráfica aquí, porque tenemos al hermano Branham, los días del hermano Branham, y luego a un lado está el hermano Jackson. the reason I use charts so I can speak less. I don't A mí me gusta usar gráficas porque de esa manera puedo hablar un poco menos. want to be preaching 3-4 hours. No quiero estar aquí predicándoles 3-4 horas. I don't have the stamina to preach 3-4 hours. En realidad ya no tengo pues la energía para predicarles por 3 o 4 horas. To begin with. And so as those people was listening, when the revelation of sixth seal was being opened, Allí estaban esas personas escuchando cuando vino la revelación de los 6 sellos. well, people there, well, yeah, you know, sounds good. Allí había personas que decían, oh, bueno, suena bien, parece que está bien. Yeah. Oh, I don't know if I'll go tomorrow. Oh, bueno, no sé si voy a ir mañana a la iglesia. No, they were so hungry and attentive. Why? Because the anointing was on the word. Y había aquellos que estaban tan hambrientos y poniendo tanta atención. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, porque allí estaba la unción sobre esa palabra. And for the true child of God, he wants that anointing where God is at. And Y para los verdaderos hijos de Dios, ellos quieren esa unción donde se encuentra la verdadera palabra de Dios. each stage. Ellos la quieren para su día. That was the first watch. Ahora ya dijimos que ese tiempo fue el de la primera vigilia. There was a second watch, and when the anointing was on it, Pero luego vino la segunda vigilia y cuando la unción se encontraba sobre esa palabra, how many love those beautiful revelation that was opened up? And when is the revelation? ¿cuántos de ustedes no amaron esas revelaciones cuando la palabra de Dios fue abierta, revelada nuevamente? No devil can take it apart and try to Y cuando usted recibe una revelación, ningún demonio o diablo puede venir a quitársela prove it's false. o puede venir a probar de que es algo falso. It's the power is in what God word said that he's going to do, Porque ese poder se encuentra en la palabra, en lo que Dios dijo que iba a ocurrir. and the people that receive it, you can't shake it out of them Y las personas que reciben esa revelación, usted no puede quitárselo a ellas. because something has happened inside. Porque hay algo que ocurre dentro de esas personas. I know this is real. Y ellos reconocen y saben que lo que están escuchando es la verdad. Now it's not something you can go touch. Oh yeah. Y no estoy diciendo que es algo físico que usted puede ir a tocar. I don't know about you, but in your being, when the truth comes in, Yo no sé usted, pero en mi ser, cuando algo es verdadero que Dios está trayendo, there's no argument. no hay nada que argumentar, que discutir. It does its work. Esa palabra realiza una obra, viene y cumple lo que Dios dice. That's why it's when I started with concerning the Word of God. Por eso es que comencé a hablar de la palabra de Dios. The Word of God is more powerful Esa escritura que dice que la palabra de Dios es más poderosa than a two-edged sword. que cualquier espada de 2 filos. What sword can split something in the soul? ¿Qué espada existe que pueda partir algo en el alma de una persona? So that power there, although you can't see it, is Ese poder que está ahí, aunque usted no lo pueda ver, even more powerful than a physical sword. es más poderoso que cualquier espada física. Because it has the power to change the mind
or for the believer to see the truth. Ve, porque tiene el poder de cambiar la mente, de hacer, de traer la verdad a esos creyentes. So I thank the Lord that it's in His Word. He says His Word is powerful. Y le doy gracias a Dios porque eso está en su palabra. Dice que su palabra es poderosa. And the way today they look at the word powerful, Y de la manera en que las personas miran o interpretan esa palabra poderosa, they look at it as weapons and things like that. ellos se lo imaginan como cierto armamento o cierto tipo de cosa física. It's powerful enough when the true word comes and it's seasoned. La palabra de Dios es poderosa cuando viene en su temporada correcta The believer believes it. y el creyente la cree. There's no way he's going to ever deny it. Y no hay manera alguna de que los verdaderos creyentes nieguen la verdadera palabra de Dios. It's powerful enough to change you to see the truth. Es poderosa para que usted pueda ver la verdad de Dios. How many would like to go back and to be baptized in the Trinity? ¿A cuántos de ustedes les gustaría regresar allá a ser bautizados en los tres nombres? You think I could convince you on that? ¿Usted cree que yo podría convencerlo a usted de llevar a cabo tal cosa? Maybe at gunpoint, could Quizás si yo le apunto una pistola a usted, get you to convince? No. ¿yo lo convencería a usted de bautizarse en los tres nombres? No, There's something inside that you know it's real, porque hay algo dentro de usted. Usted sabe que esa palabra es verdadera and your life depends on what God has given you and y su vida depende de lo que Dios le ha dado me. a usted y a mí. Yes, we have that other side that which we're still in this mortal body, Y sí, tenemos ese lado donde aún estamos en este cuerpo físico, we still make mistakes aún cometemos errores physically. físicamente. You may be like me sometimes. My temper is very short. Quizás a veces usted sea como yo, mi temperamento es muy corto. I got a witness here. Aquí tengo un testigo. Not all the time, but there Y no estoy diciendo que ocurre todo el tiempo, there's time. You know what pero a veces así pasa. I mean? Now I'm using that as an example, please. Ahora yo estoy usando esto como un ejemplo. We have no problem that way. Yo no estoy diciendo que tengo problemas con alguien por causa de eso. I mean, in every home there's bound to be some things that, well, that's not Y sabemos que en la casa de cada uno de nosotros pasan diferentes cosas. where it's at when it comes to where God does. When Pero no me estoy refiriendo a que la palabra de Dios está ahí cuando algo así ocurre. He touches your spirit, you know because you know you can't. Lo que quiero decir es que cuando Él viene y toca su espíritu de usted, usted sabe, reconoce que esa es la palabra de Dios. Usted lo sabe. Can't explain it. You can't say, well, here it is there. Y usted no puede explicarlo. No es como que usted puede tocar algo físicamente y decir, bueno, aquí está lo que siento. Esto es lo que quería explicar. I'm going to show it to you. And try to explain Déjese lo muestro. it to someone else. It doesn't work either. Y el tratar de explicarle esto a alguien más, no se puede. The power resides with God. Porque el poder viene de Dios. The Bible speaks in that way La Biblia nos habla de esa manera, concerning the truth. concerniente a la verdad. When the truth comes, yes, it comes in there it is there in 2 Corinthians. Cuando la verdad viene y sí, aquí, eso se encuentra allí en 2 de Corintios. Oops. Yeah, 2 Corinthians 4:7, right here, yeah. 2 de Corintios 4:7. But we have this treasure in earthen vessels. What is that treasure? What? Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Y a qué se refiere con este tesoro? What is your treasure to begin with? ¿Cuál es ese tesoro? Because he made you goody two shoes? Porque Él lo ha convertido a usted en un cristiano que nunca peca. No. No, Because when you're looking that way, you are declaring your own righteousness.
And it gets back to that basic. What Porque cuando usted trata de ser tan santo, usted está tratando de decir que usted es quien ha creado esa justicia propia. when that gem came in from, I don't know, like I came from the Catholic realm. Y usted sabe, cuando esa perla se nos entregó, bueno, yo provengo de la Iglesia Católica. Before I came to the message. Ahí es donde yo asistía antes de venir a este mensaje. Well, faith and righteousness and unrighteousness were words that Catholic Church doesn't use. Ahora, justicia, injusticia, esas son palabras que la Iglesia Católica no usa. But that when it came to the time, what is faith? And then Pero cuando llegó ese momento de saber qué es la fe, then I came into the message, and you hear different religions when they. y en aquel tiempo, cuando yo vine al mensaje, yo había escuchado diferentes definiciones de las diferentes denominaciones. Well, I have faith, and different ones say, I got faith. Están aquellos que dicen, bueno, yo tengo fe, y los otros dicen, nosotros tenemos fe. But the faith they have is just a carnal faith. Pero la fe que ellos tienen es una fe carnal. True faith is that same spirit that has the power La verdadera fe es ese espíritu que tiene poder, that comes into a vessel of clay, que viene y entra dentro de una vasija de barro, and he speaks to that vessel of clay. This y le habla a esa vasija de barro, is the truth. y les dice, esta es la verdad. And because there's a response in a true child of God that Y porque adentro de los hijos de Dios hay una respuesta positiva a eso, receives it, a aquellos que reciben esa palabra, then he then has faith because God entonces ellos ahí tienen fe, reciben fe. gave him the power to have that faith. It's Porque es Dios quien le da a esas personas el poder para tener fe. a revelation. Porque la fe es una revelación. And when it's a true revelation, Y cuando es una revelación verdadera, he won't part it for anything in the world. esa persona no lo deja ir por nada en el mundo. But we have this treasure in earthen vessel, Pero tenemos este tesoro en vasijas terrenales the excellency. Now, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. it's really, if people can see how excellent it is. ¿Ves? De esa manera las personas pueden ver qué tan excelente es, That the power may be of God and not of us. para que el poder sea de Dios y no de nosotros. We don't say we have the power. No. Nosotros no nos paramos a decir, oh, tenemos el poder. No, He has the power. Él, Dios, tiene el poder. And if anything's being changed, he's the one that brings that power to bear. Y si algo cambia, es Dios quien trae ese poder y se lo da a quien Él quiere. And it's not something like I says explosive and things in that manner. Y no es un poder como el que les mencioné anteriormente, algo explosivo o parecido así, But it goes right into the dividing of the marrow of the bone, even right into the soul. sino que viene y penetra las coyunturas, los tuétanos, inclusive divide el alma, And that's where it begins. y ahí es donde comienza. And then when I seen that nugget more in its truer light, because when I see the Apostle Paul was talking about faith, Ahora, cuando fuimos capaces de ver esa pepita de oro que Dios nos dio más en profundidad, porque yo había leído o traté de entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo and righteousness, cuando él mencionó la justicia. it got so diluted over the centuries that what people see today as righteousness Eso se diluyó tanto a través de los siglos, ¿ve? Porque las personas tienen una definición equivocada de lo que es la justicia and faith. y de lo que es la fe. It's just a mental understanding. Ese entendimiento que ellos tienen es un entendimiento mental. That's not what Paul had in his day. Eso no es a lo que se estaba refiriendo Pablo durante su día. And because when we look at it from the scripture point of view, what does God call righteousness? Pero si lo vemos desde un punto de vista escritural, ¿a qué le llama Dios justicia?
If you believe the fresh word that he gives you or me, Si creemos la palabra ungida que Él nos ha dado a usted y a mí, it says, well, he says, I made a survey, yeah, I think he's righteous. No, God. no es como que alguien dice, oh, yo realicé una encuesta y hemos determinado que sí, esta persona es justa por los diferentes aprobaciones que obtuvimos. God, by himself, No, Dios por sí mismo, with his power, says, I claim you as being Dios por su poder, Él es quien declara y dice, tú eres justo, righteous. Because he gave you yo te he dado justicia. an anointed, revelated word. ¿Por qué? Porque Él le dio a usted una palabra revelada, ungida. Ain't that beautiful? ¿Qué acaso no es algo hermoso? So, don't try to, yes, it's good to walk close to God and everything else, Por favor, no trate de obtenerla por cuestiones humanas o esfuerzos humanos. Es Dios but your righteousness is not in what you think it is. quien le da a usted esa justicia. No es como usted cree que es. It's what God says, if I've given you an anointed word, Es a causa de Dios. Si Él le ha dicho a usted, yo te di una palabra ungida you are righteous before me. y tú eres justo delante de mí por haberla recibido, I see you righteous, yo te veo a ti como alguien justo. and no devil in hell can claim you unrighteous. No hay ningún diablo en el infierno que pueda decir que usted es una persona injusta. Ain't that wonderful? ¿Qué acaso no es eso algo hermoso? Well, David was a man after God's own heart. Look what he David fue un hombre de acorde al corazón de Dios. done. But yet, nevertheless, Y mire lo que él hizo. David never deviated from God's word. Pero aún así Dios lo nombró a él justo. ¿Por qué? Porque él nunca se desvió de la palabra de Dios. Yes, he did some things that God, but God's the one that Y sí, él llevó a cabo ciertas cosas. is the justifier. Pero Dios es quien lo justificó a él. So I'm thankful for the Lord for the truth that he brought to these basic things of understanding in Y le doy gracias a Dios por habernos dado el entendimiento de estas cosas tan básicas que necesitábamos saber our day. para nuestro día. So to be righteous. Now when we take Entonces, el ser justos, what the trick of the devil is today, well, I can read the word of God. ahora el truco que el diablo usa el día de hoy, y bueno, mejor vamos a leer la palabra de Dios. I don't do too many things, so I must be righteous. Oh, yo no cometo tantos pecados, yo creo que sí soy alguien justo. That is unrighteousness. A Esa es injusticia. person claiming to be righteous, using Una persona que trata de justificar y decir que son justos y usan la palabra de Dios. God's word, that's just a letter of the word, Déjeme le digo, eso solamente es la letra muerta de la palabra. and it's dead. Está muerto. God don't honor. Even a person says, well, I'm righteous because Dios no honra eso. the Lord has brought me in and so forth, and I'm righteous. Aún aquellos que dicen, bueno, yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí y creo que Dios me ha hecho justo. If you didn't get it by divine revelation, Si usted no recibió esa justicia a través de revelación divina, you are not righteous. entonces usted no es alguien justo. And the devil likes to come around, well, now you claim these things, Y luego el diablo, él viene and now you can be righteous. y él le dice, bueno, tú puedes decir que has hecho esto y aquello, ahora tú eres justo. What a difference! ¿Ve la diferencia? That's why when you look at it, when you look at it in that fundamental understanding, Por eso es que cuando Pablo habló de esto, si usted lo pone a la luz de un fundamento básico, what Paul was preaching in those epistles, de lo que Pablo les estaba predicando en esas epístolas, that's how it was really working. Well, that's what he really meant. de eso es de lo que él realmente estaba hablando, a eso se refería. Paul had a perfect revelation on those things. Porque Pablo había recibido una revelación perfecta en cuanto a esas cosas.
All right. Muy bien. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now we can go to a Ahora vayamos a... in this. Now, Brother Branham was speaking at a time. It was in Sir, Would You See Jesus? Aquí, en cierto momento, el hermano Branham habló de esta cosa. Le preguntaron, ¿cuándo veremos a Jesús? But he said, when the Holy Spirit comes Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga to do the same thing that he was doing, so if he did it what he done in the days when Jesus came, cuando Él venga para realizar la misma obra que Él hizo en el pasado, y Él se estaba refiriendo a lo que el Espíritu Santo hizo durante los días de Jesús, because he promised it would. When porque Él prometió que vendría, the Holy Ghost come, he will bring these things to your remembrance, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él os recordará de estas cosas, what I've taught you, and will show you lo que os he enseñado, y os enseñará things to come. las cosas que habrán de venir. He can't show you things to come unless you have Él no puede enseñarle cosas que van a venir understood the basic understanding of salvation, what a menos que usted entienda el concepto básico de la salvación faith and righteousness is. y que usted entienda correctamente qué es la fe y qué es el ser justo. If you haven't got that in its proper way as Paul preached it, Si usted no ha entendido eso de la manera correcta, de la manera que Pablo lo predicó, in the understanding that he had in his day, y no ha recibido el entendimiento que Pablo tuvo durante su día, then you are missing the mark and you're only guessing with your human intelligence. entonces usted no está apuntando hacia el lugar correcto, y usted va a estar caminando con ideas que usted cree que son correctas. If I'm going, and that's why, in one sense, when it talks about in the scripture, that's in John, chapter 16, verse 12. Y por eso, hasta cierto punto, así como dice las escrituras allí en Juan 16, 12, Now Jesus was saying this, I have many things to say unto you, ahora este es Jesús quien estaba hablando. Él les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, but you cannot bear them now. pero ahora no las podéis sobrellevar. Well, yeah, especially here at the end time, Bueno, sí, especialmente en este último tiempo. they wouldn't even know what's taking place in our day. Ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro día. They thought everybody would still be riding in a horse cart or on a donkey. Ellos inclusive pensaban que las personas hasta el último tiempo estarían transportándose en carretas o en caballos en este último tiempo. He says, howbeit, when the Spirit of truth is come, Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, because after Jesus went up on high, that Holy Spirit, the Spirit of truth, would come. porque después de que Jesús subió al cielo, ese Espíritu, el Espíritu Santo, vendría. What is the Spirit of truth? ¿Y cuál es el Espíritu de verdad? Fresh revelation. Revelación fresca. He will guide you into all truth. Él os guiará a toda verdad. Now, has he guided the Pentecostal church into all truth? ¿Acaso Él ha venido a guiar a la iglesia Pentecostés a toda verdad? My, there's a whole pile of things they're lacking. Oh, hay un montón de cosas que les faltan a ellos. What God has been revealing since the 1950s. Cosas que Dios ha revelado desde los años 1950. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere.
that will he speak. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Now Jesus had that spirit of truth. He was given the revelation. The Ahora Jesús tenía ese espíritu de verdad, a él se le fue dada la revelación. Father gave him the revelation El Padre fue quien le dio la revelación in chapter 1. en el capítulo 1. And he was going to send this to the different churches. Y él iba a enviar esa revelación a las diferentes iglesias, But we're looking mainly now concerning the hour that we live in. pero ahora estamos hablando de aquello que Dios ha dado en esta hora en la que vivimos. And so if he's going to he'll take and he'll show you things to come. Dice, y él os mostrará las cosas que habrán de venir. Well, when you go to the Branham movement, Bueno, cuando usted habla con los del movimiento Branham, yes, he showed us things to come. He brought us a prophet. ellos dicen, sí, Dios nos ha mostrado cosas que han de venir, Él nos trajo un profeta. They see it from a carnal standpoint. Ellos están viendo todo esto desde un punto de vista carnal. But ask any of the Branham movement. Pero hágale usted la pregunta a aquellos del movimiento Branham. Has he shown you anything else to come? ¿Acaso Él les ha mostrado cosas nuevas que han de venir? Because some of the things that's in that book of Revelation in the first chapters and the seals, Porque algunas de esas cosas que se encuentran en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, has he shown things in there y yo sé que Él mostró lo de los sellos, pero ¿acaso Él les ha mostrado cosas desde ese tiempo? deeper than what the days of Brother Branham? Because Cosas más profundas que lo que trajo el hermano Branham. there is a whole lot of other things Porque hay muchas otras cosas que Dios ha traído in the Word of God y que se encuentran allí en la palabra de Dios, that God can open up and you do not have it. las cuales Dios ha mostrado, pero ustedes no las tienen. It only takes, if you had a servant that was anointed Si ustedes recibieron a ese siervo que fue ungido with the Holy Spirit con el Espíritu Santo and having the Word in their day, in y recibieron la palabra para su día, the day that we live in, they would see further si tuvieran realmente esa unción en este día, things to come. ellos fueran capaces de ver cosas que van a venir aún a más de lo que se habló en aquel tiempo. So that would always be progressive down Y ve, esto siempre es algo progresivo que continúa. from Brother Branham's day, from Brother Jackson's day, Esto ha avanzado desde los días del hermano Branham, los días del hermano Jackson, and this hour. y ahora estamos en esta hora. But it's a sad thing. Each movement stop right there. Pero es algo triste el ver cómo cada uno de esos movimientos ha decidido parar. Oh, they'll preach all kinds of sermons. Y sí, ellos le predican a usted todo tipo de sermones. You got to get closer to Jesus. You got to have more love. Acérquense más a Jesús, tengan más amor. We're living at the end time. We're getting Ya estamos viviendo en el último tiempo. near, but they don't know how near they are. Ya nos estamos acercando, pero no saben qué tan cerca estamos. They're like the Jews that looked at Jesus' first coming. Ellos son como esos judíos cuando escucharon a esa primera venida o vieron esa primera venida de Jesús. The Branham movement and the Jackson movement are in Aquellos del movimiento Branham o del movimiento Jackson the same boat. están en el mismo bote, They will not see en el mismo barco. the actual time when Jesus is going to come, No son capaces de ver el momento cuando Jesús vendrá, except they come in to this last portion of what God has concerning His Word, a menos que sean capaces de entrar a esta última porción del tiempo que Dios ha preparado en su palabra. and it's being revealed now in this third watch. Esta palabra que está siendo revelada ahora mismo en esta tercera vigilia. No, we don't know everything. No lo sabemos todo. And we only knew what God, in the stages that He brought certain revelation in. Y solamente sabemos lo que Dios ha dado en las otras etapas. Hasta allí llegó nuestra revelación. And none of those two movements has they been able to debunk it. Pero ninguno de esos dos movimientos ha sido capaz de descifrar lo que Dios dejó. That's a word they use in those political fake news. Ahora sabemos que hay esa palabra es lo que usan en esas noticias falsas que a veces salen por ahí. Oh, that's debunked. Ve, no pueden comprobar. And the reason they use it, they say it's debunked.
Ellos dicen que han comprobado que esta palabra es falsa. because they don't have the background to expose it. Ve, ellos no pueden usar esa palabra porque no tienen, no hay algo que los respalde para decir, oh, eso realmente es falso. And so if people hear that, and simple people, oh yeah, it's debunked. Without Y si alguna persona dice, oh, lo hemos comprobado, es algo falso, muchas personas ni siquiera investigan, solo dicen, oh, sí, ya lo comprobaron, es algo falso. even questioning it. Pero ni siquiera preguntan por qué o cómo. So this third watch is not debunked. Y déjeme le digo, esta tercera vigilia no ha sido encontrada como algo falso, None has taken this word porque ninguno de ellos ha tomado esta palabra and tried to debunk it. y ha tratado de mostrar en dónde está falsa They put o en dónde es falsa. now they put their face against it. Now I'm not Y sí, ellos levantan su rostro en contra de esta palabra. saying every Sunday they're preaching against what God had brought in this hour. Y no estoy diciendo que cada domingo ellos están predicando y diciendo que es algo falso lo que Dios ha mostrado aquí. But it's just like the Pharisees in the days of Jesus. Pero ellos son como esos fariseos en los días de Jesús. They didn't want to see anything Jesus had to say. Ellos no querían nada que ver con las cosas que Jesús estaba hablando. Neither do they want to see anything that God's doing now in the time of the fivefold ministry. Ni tampoco esos ministros el día de hoy quieren nada que ver con las cosas que Dios ha dado a este quíntuple ministerio para esta hora. Now, is the fivefold ministry perfect? ¿Acaso el quíntuple ministerio es perfecto? God says, okay, I'm going to have an apostle, and he's going to be so perfect that No es como que Dios dijo, yo voy a tener un apóstol y él va a ser alguien tan perfecto they won't be able to pick away his life. que no van a ser capaces de encontrar nada malo en su vida. That's not where the perfection lies. Allí no es donde se encuentra la perfección. We're human. Somos humanos. Every apostle is human. Cada apóstol que ha existido ha sido humano. And they're not Jesus. Y tampoco son Jesús. But yet God sees inequality in the different ones over the space of time. Well, in Pero Dios ha visto ciertas cualidades en esos hombres y Él ha levantado diferentes hombres en diferentes tiempos. the early church and here at the end time. Así como Él lo hizo durante esa primera iglesia, Él también tiene apóstoles en en este último tiempo. He sees their capability and God wants to use that word because God's Dios ha visto la capacidad que esos hombres tienen y Él quiere usarlos para traer esta palabra. prime directive is, I want to bring this word Porque el propósito principal es traer, Dios ha dicho, yo quiero y voy a traer esta palabra, completely revealed la voy a revelar completamente before the rapture takes place. antes de que ocurra el rapto. That should be a red sign to all the movements. Eso debería ser una bandera roja para todos aquellos diferentes movimientos allá afuera. Because there's a lot of things God has brought to the Branham movement. There's two watches that you don't know nothing about. Porque hay diferentes cosas que Dios ha revelado, pero aquellos del movimiento Branham no los han querido recibir. Han venido 2 vigilias más y no se han dado cuenta. To the Jackson movement, there's a third watch that you don't know nothing about. Para aquellos del movimiento Jackson, aquí está la tercera vigilia y no saben nada ustedes al respecto de ella. And I'm glad that sometimes God let some little, how can I put it, traces or Y le doy gracias a Dios porque en muchas ocasiones Dios ha dejado pequeñas pistas nuggets to know that it goes o pequeñas pepitas de oro para saber, along with what God has opened up that there is three watch. para confirmar qué cosas van de la mano con esta tercera vigilia, para confirmar que Dios ha traído 3 vigilias. Now when we talk about the third pole, and they all will talk about the third pole, Y ahora cuando hablamos de ese tercer jalón, y hay muchas personas allá afuera hablando de ese tercer jalón, and they say, oh yeah, the third pole. y ellos dicen, sí, esto es lo que significa el tercer jalón.
Well, the third pull was supposed to be revelatory. Bueno, el tercer jalón, de acuerdo a lo que dijo el hermano, debe ser algo relacionado con la revelación, Not doctrinal, no algo relacionado con la doctrina, revelatory. sino de revelación. Of what? Things ¿Revelación de qué? that was not revealed. Ve, cosas que no han sido reveladas And o que no habían sido reveladas. I'm thankful God did use Brother Branham to open. It's used God, it's Jesus. First of all, Jesus got from his Heavenly Father. Y le doy gracias a Dios porque Dios usó al hermano Branham para traer estas cosas. Bueno, primeramente Dios le da esa revelación a Jesús. Then he sends it down to a messenger down here. Y luego Jesús la envía a un mensajero aquí abajo. Now it's not an angel that's there, Y no estoy diciendo que es un ángel, because the word used in the grammar, they use the word angel messenger. ahora hay un error allí en la gramática. Ellos usaron esa palabra ángel mensajero Or angel. o la palabra ángel. Angel means messenger La palabra ángel en sí significa mensajero in the actual writings that was. en la escritura original. So Jesus was going to anoint messengers in Entonces Jesús iba a ungir mensajeros the different ages, but durante esas diferentes edades. especially now in this last church age, Y especialmente en esta última edad de la iglesia. he sent a man with a prophetic ministry. Él envió a un hombre con un ministerio profético. And it's Jesus he's the head of the church. Y es Jesús quien es la cabeza de la iglesia. Is he still head of the church? ¿Acaso Él es todavía la cabeza de la iglesia? Was he speaking? Yes, he was in those ¿Continúa Él hablando el día de hoy? Sí, sí lo hace. days. But he didn't stop there, so when he brings the man off the scene, Y habló en aquellos días atrás, pero Él no paró ahí. and that's when I look at the time too. Ahora, cuando yo me pongo a ver el tiempo, In the days of Brother Branham, en los días del hermano Branham, and I know everybody was looking for that seventh seal to come. y yo sé que todos estaban esperando a que se cumpliera ese séptimo sello. 6 was being revealed and everybody rejoiced. 6 sellos fueron revelados y todo el mundo se regocijó. They were so hungry. I don't know if they had air conditioners and it was in a hot summer. Todos estaban tan hambrientos y yo no sé si tenían aires acondicionados porque esto ocurrió durante el verano. And people wanted to be there anyway. Pero las personas querían estar ahí de todos modos. Regardless, it doesn't matter whether it's overpacked. A ellos no les importaba, no importaba si estaba a reventar el lugar. So it shows the hunger. Eso mostró el hambre que había. What caused that hunger? ¿Y qué es lo que causó esa hambre? That was the anointing and the power of God, Esa fue la unción y el poder de Dios. of His Word that touched the hearts. They were El poder de su palabra que tocó esos hearing corazones. something that was feeding their soul. Ellos empezaron a escuchar algo que comenzó a alimentar sus almas. And it's sometimes you can't always explain it, but it's just like a beautiful nugget. Y muchas veces usted no puede explicar esa sensación, pero es como una pepita de oro preciosa That you're being receiving. que usted está recibiendo. So in that time frame there, Y durante ese tiempo ahí, so the third pull was to be revelatory. y regresando aquí, ese tercer jalón iba a ser un jalón de revelación. Because a part that the angel was speaking to, when Brother Branham related to about the third pull, he says, Y la parte donde ese ángel le estaba revelando al hermano Branham, donde él habla de ese tercer jalón, él dijo esto. that he'll meet you there in the tent. And Dijo, él se encontrará ahí contigo en esa carpa. the church world won't know about this, and they won't be able to mimic it. El mundo religioso ni se va a dar cuenta de esto y ni siquiera van a ser capaces de imitarlo. Well, Satan can't mimic the Word of God. ¿Y por qué? Porque Satanás no puede imitar la verdadera palabra de Dios. It is settled, it's finished, Ya es algo completado, ya ese asunto ha sido terminado. I mean,
God don't change his mind. Well, maybe I made a mistake. I'll get my. Dios no cambia su de parecer, ¿no? Es como que Él dice, cometí un error aquí, creo que voy a cambiar el destino final de esta palabra. Eraser now and erase this part. No. Voy a borrar esta parte aquí y voy a borrar esta acá. No, God's word never changes. la palabra de Dios nunca cambia. What he knows as being his word. Lo que conocemos como su palabra verdadera. And so in this third pole that God was given to the prophets to be used, he's the one that started that revelatory part concerning that's in this book of Revelation. Y ve en este tercer jalón, esa parte que se le dio al hermano que él lo mencionó, de eso es de lo que nos habla este libro de Apocalipsis. And everybody want to know what is that seventh seal. Y todos querían saber de qué se trata ese séptimo sello. Because they know, they still see to the point, well, we need that seventh seal. Y ellos saben, hay algo ahí que les dice, necesitamos saber de ese séptimo sello. But what is that seventh seal? Pero ¿de qué se trata ese séptimo sello? First of all, as those first 6 seals were being revealed, Primero que nada, cuando esos 6 sellos estaban siendo revelados, events had already passed that it could be identified with, ya habían ocurrido eventos con los cuales podíamos identificar eso. time-wise. Me refiero en el sentido del tiempo. The seventh seal couldn't be ready. Because if the seventh seal, what had happened when the Y el séptimo sello no pudo haberse cumplido todavía. seventh seal is broken, the judgment seat of Christ arrives. You're at the judgment seat of Christ. Porque cuando ese séptimo sello es roto, ahí ya en ese momento usted se encuentra en el tribunal de Cristo. You're right here. Usted se encuentra aquí. And so, in the days of Brother Brown, in that first watch, Y en los días del hermano Branham, durante esa primera vigilia, there's a lot of revelation that was not revealed, so had the rapture come, hubo mucha revelación que no había sido revelada. Entonces, si hubiera ocurrido el rapto, this word would have not been completely revealed. They weren't esta palabra no hubiera estado completamente revelada. They weren't ready. They were ready for their hour. Ve, ellos no hubieran estado listos. Bueno, en aquel tiempo estaban listos para el tiempo en el que ellos They vivían. walked in that hour with the truth of that time. Aquellos que habían caminado con la verdad de Dios para ese tiempo. So therefore, that's why the seventh seal couldn't be broken then. Pero por eso es la razón por el cual el séptimo sello no pudo ser abierto durante ese tiempo. Look at the things God used an apostle, Brother Jackson, to open. Porque mire usted las cosas para las cuales Dios usó al hermano Jackson, a ese apóstol, las cosas que él mostró. So that's why the Branham movement God wouldn't allow, well, not God wouldn't allow it. He knew they couldn't be happen in the days of Brother Branham. Y por eso Dios sabía que esas cosas no pudieron cumplirse durante el tiempo del hermano Branham. Because when he's going to take him off the scene, Porque cuando él estaba listo para quitarlo de la there escena, was a whole lot of other things in this word that was not opened up. había muchas otras cosas de esta palabra que no habían sido reveladas. And when the bride gets finished and we get ready to go in the rapture, Pero cuando la novia sea completada y estemos listos para irnos en ese rapto, everything in this book is going to be revealed. cada una de las cosas que se encuentran en este libro habrán sido reveladas. Not till it's going to be revealed to us in heaven No es como que se nos van a revelar allá en el cielo or in the millennium. o durante el milenio. We are the bride from the day of Pentecost Nosotros somos la novia desde el tiempo de Pentecostés till the time of the rapture comes in. hasta que el tiempo del rapto se cumpla. There'll be a representation of all the people Ellos van a ser una representación de todas las personas that will represent all this word. que están representando a toda esta palabra. And so therefore, Brother Branham knew that it wasn't. He kind of wanted to see it. Ahora sabemos lo que el hermano Branham nos dijo. Él dijo que él quería saber, But I think he kind of felt that yet there was some things that
they couldn't be there. So he kept pressing the Lord. I'm putting Y él sabía que aún había cosas en la palabra de Dios que necesitaban saberse. Y él hasta cierto punto estaba tratando de presionar a Dios para que le dijera de qué se trataba. in my own words. Y por favor, yo estoy explicando esto con mis propias palabras. He was pressing the Lord. Él estaba tratando de presionar a Dios. Can I see what that seventh seal is about? Él seguía preguntándole, ¿puedo saber de qué se trata ese séptimo sello? And the only thing the Lord told him, Y la única cosa que Dios le dijo, that third pull will be done in 3 parts. él le dijo, ese tercer jalón va a ser llevado a cabo en 3 partes. And he only acknowledged he done the first part. Y solamente se confirmó que la primera se había llevado a cabo. He was looking for the other 2 parts. Y el hermano quería saber de qué se trataban las otras 2. But God didn't show him what it was. Pero Dios no le mostró de qué se trataba. And it's not till we arrived here in this third watch that God brings in Luke chapter 12. Y solamente hasta que llegamos a este día de la tercera vigilia es cuando Dios mostró esa escritura de Lucas 12. Because those that third pull, that revelatory pull, Porque ese tercer jalón, basado en revelación, that it would go on in what Brother Branham saw would be in 3 parts. juntamente con lo que el hermano Branham vio, eso se iba a llevar a cabo en 3 partes. We know that it is 3 watches. It Ahora sabemos que se trata de 3 vigilias. goes hand in hand so perfectly. Y eso va de la mano una cosa con la otra tan perfectamente With what Luke says, con lo que nos dice ahí Lucas, or actually what Jesus says. o mejor dicho, con lo que habló Jesús, What about if I come in a second watch que dijo, él dijo, ¿y qué si vengo en la primera vigilia? or a third watch? O perdón, si vengo en la segunda vigilia o en la tercera vigilia. And when this third watch ends, Y cuando termine esta tercera vigilia, you and I are be going up to glory. usted y yo vamos a irnos a la gloria. But before we go up to glory, Pero antes de que subamos allá, we are being judged. How beautiful that, I mean, the things that, let's say in this area here, vamos a ser juzgados, ¿ve? Y ve usted qué tan hermoso las cosas que se encuentran en esta área aquí de la gráfica. Y el hermano apunta al tribunal de Cristo y los truenos y todo eso. a lot of things comes into play that God has opened up to a furtherance of revelation of it. Las cosas que Dios nos ha revelado, que nos han mostrado más allá de lo que antes I sabíamos. remember way back when I first started ministering in 2006, maybe 2007. Yo recuerdo cuando comencé a hablar de algunas de estas cosas allá en el 2006 o en el 2007 aproximadamente. And I've kept reading in Matthew where it talks about, and they shall be at the doors. And Allí yo comencé a leer mucho de esa escritura Mateo 19 donde dice y está cerca a las puertas. doors was, and I noticed was with an S. Y me di cuenta de que allí estaba la letra S de plural, no decía puerta, decía puertas. Plural. Plural. I thought, here's one door open, you walk in, there's the other one. Y yo decía, bueno, aquí está una puerta, usted la abre y ahí está la otra inmediatamente y entra por ella. Like as if you could, in one step, in one motion, you can go through it. Como en un solo acto usted puede entrar por una y salir por otra. But it's only here in the latter times when God started bringing it in concerning, well, what is that door Sino que solamente hasta este último tiempo about? es cuando el Señor realmente empezó a mostrar de qué se trataba esa otra puerta. Well, we know when the time comes when that third watch is finished and Jesus Ya sabemos que cuando el tiempo llegue y esa tercera vigilia termine, now comes off. If he's on that mercy seat, he's going to judge. sabemos que Jesús se va a parar de ese trono de misericordia
y él se va a convertir en juez. Now, no Gentile is coming in. Y ve, no hay manera alguna de que a los gentiles puedan ya más entrar por esa puerta. And so no Gentile can come in once that seventh seal time factor has come. Ningún gentil va a poder entrar por esa puerta una vez que ese factor de tiempo, el séptimo sello, comience. But the Jews don't come in right away. Pero los judíos tampoco, la puerta para ellos tampoco se abre inmediatamente. That's why there's a 3.5 years of time. Por eso es que existen 3 años y medio de tiempo, Then the other door will open. y entonces la otra puerta se va a abrir. How that sort of when that sort of fits in, it expounded a little bit more of that understanding to you Ve, eso encaja ahí tan perfectamente, eso expandió más el entendimiento. and I don't know where they stand, but they said, as the Bible said, we all shall stand before the judgment seat of Christ. Y yo no sé dónde ellos están parados, pero la Biblia nos dice que todos debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. And they look at it, somewhere they're going to be judged, they don't know when, whether it's in Y allá afuera ellos saben que va a haber un juicio, pero no saben cuándo se va a llevar a cabo. that time factor or it's just or maybe before the wedding supper itself. Ellos no saben si es durante ese factor de tiempo del séptimo sello o antes de la cena de las bodas. That's hogwash. Ve, nada de eso es correcto. Because when that Jesus moves from standing and he's sitting down, Porque cuando Jesús cambia de estar parado a estar sentado, the court of judgment is set in motion. ahí es donde esa corte, donde va a llevar a cabo ese juicio, es establecida, y es donde comienza. And the only ones that are going to be judged in heaven Y los únicos que van a ser juzgados en el cielo is the deceased bride. es esa novia que ya falleció. And it's the deceased bride gets their bodies first. Y esa novia allá arriba en el cielo son los que reciben sus nuevos cuerpos primeramente. Well, if you're still down here Y si usted se encuentra acá abajo, en la tierra, and you haven't been judged up there, y usted no ha ido allá arriba para ser juzgado, how can you qualify to have a resurrected body? entonces, ¿qué necesita usted para calificar y recibir su cuerpo resucitado? You can't. ¿Ve? Usted no puede recibirlo e ir allá arriba. That's why that angel Revelation chapter 10, when he comes, Por eso es que en Apocalipsis 10 dice que cuando ese ángel viene, and he shouts with a loud voice, dice que él clama con una gran voz. and it's like I said, it's not how physically loud it's going to be. Y ya lo hemos dicho anteriormente, no se trata de una voz física que va a resonar fuertemente, But how it's going to shake all the movement. pero esa voz va a venir y va a sacudir todos esos movimientos, I have come down here to judge you. porque él va a decir, yo he venido aquí abajo a juzgarlos. That's what Luke, and it's been, I mean, Eso es lo que nos dice ahí en and Lucas. God could have showed Brother Branham, he could have shown Brother Jackson. Y sí, Dios le pudo haber mostrado esto al hermano Branham y al hermano Jackson, But when that Luke chapter 19 came in, pero cuando esa revelación de Lucas 19 vino, and he says, the angel that's coming down with that loud voice, y dice ahí que cuando ese ángel viene con esa gran voz y clama con esa gran voz, that goes hand in hand with Luke. eso va de la mano con lo que dice Lucas. That angel says, after he heard that Jesus is to have the authority for the kingdom, Cuando dice después de que él escuchó que Jesús recibe la autoridad para el reino, he had to hear it in heaven. ellos primero tenían que declararlo allá en el cielo. That what's taken place during that half hour silence. Eso es lo que ocurre durante esa media hora de silencio. As he hears that, Cuando ese ángel escucha eso, then he's delegated to come down here on the earth. él recibe, él es delegado a venir aquí a la tierra. And what does he do? ¿Y qué es lo que hace? He's come here to judge you and I, because Luke chapter 19 says, Él viene a juzgarlo a usted y a mí, porque así dice Lucas 19. and when he was returned, Dice que habiendo regresado él, after seeing Jesus receive the kingdom, después de haber visto que Jesús recibió el reino, and he's representing Christ. y recuerde, ese ángel está representando a Cristo. And I remember when
after Brother Jackson passed away, Y yo recuerdo después de que el hermano Jackson falleció, and we talked about the angel of Revelation chapter 10, when I said y estábamos hablando de Apocalipsis capítulo 10, it's not Jesus. donde entendimos que ese ángel no era Jesús. Oh, that caused a stir there in Brother Jackson in that Eso causó una conmoción en aquellos del movimiento Jackson. church for a long while. Esa conmoción duró allí bastante tiempo. And they said, no, they Y ellos seguían insistiendo diciendo, no, ese ángel es Jesús. wanted to bring me in a little room to let me know that was off. Y ellos me quisieron llevar a un pequeño cuarto ahí para decirme que yo estaba equivocado. And they went on for a little while. Pero ellos estaban discutiendo eso, duró un tiempo así. But I knew for what God has in my spirit that was an angelic being. Y yo supe por lo que Dios había revelado a mi espíritu que ese era un ser angelical. Because I heard Brother Jackson was kind of bringing it in years before. Y yo recordaba que el hermano Jackson trató de hablar acerca de eso unos cuantos años atrás. That an angel was to represent Christ. Él mencionó y dijo que un ángel iba a representar a Cristo. And so here's now, they break, like I said, they go through this whole 9 yards of spiel, whatnot. And then, Y aquí estaba yo, ellos estaban discutiendo eso y tratando de hacerlo ver como algo equivocado. and you have to stand up for the truth. Y muchas veces usted tiene que pararse por la verdad. And I remember I came home one day and Yo recuerdo que una vez yo regresé a casa this might have been about a year and a half after. y creo que eso ocurrió un año después de que yo mencioné eso, hice ese comentario. The Lord brought me through Hebrews chapter 2, verse 16. El Señor me dio una cita en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 16. And the scripture says, and Jesus never took on the nature of angels. Y esa escritura dice que Jesús nunca tomó la naturaleza de ángeles. That cut them off. Eso les cortó ahí las alas. I haven't heard a peep since. Yo no he escuchado nada al respecto después de que eso fue mencionado. Have they changed? No. ¿Y acaso eso los cambió? ¿Le cambió su mentalidad? No. Well, that's the difference between having a revelation and not having a revelation. Esa es la diferencia entre tener una revelación y no tenerla. Time's going on and Y discúlpeme, el tiempo ya se pasó. I'm rambling on. So they Ahora ya estoy hablando de otras cosas. angel comes down, yes. Y sí, ese ángel desciende, sí. When you marry that together with Revelation 10 and 7, Cuando usted junta eso con Apocalipsis 17, Luke chapter 19, Lucas 19, around verse 15, it o por ahí del versículo 15, talks about after who's this has gone into a far kingdom to receive a kingdom. esa escritura nos habla, dice que él se fue a un reino lejos a recibir un reino. After receiving the kingdom, then it talks about he returns. Y después de haber recibido el reino, la Biblia dice que él, habiendo regresado, Now, I didn't mean that. Some people read that, oh, that's physical Jesus. He's got to muchas personas cuando leen ese versículo piensan que está hablando de Jesús. he's doing this. No, Ellos piensan, oh, Jesús va a regresar aquí, va a regresar de haber recibido el reino. No, he's returning with the angelic being. no, sino que él regresa a través de un ser angelical. Jesus can't be in two places at once. Porque usted tiene que recordar, Jesús no puede estar en dos lugares físicamente al mismo tiempo. Because the brides and saints are being judged in heaven. Porque allá está él juzgando a esos santos de la novia en el cielo. It has to be an angel to judge down here. Entonces, si un juicio va a ocurrir acá en la tierra, tiene que ser un ser angelical. How? I mean, the things we see, to me, I just love it. Las cosas que Dios nos ha mostrado, que hemos podido ver por su gracia, yo simplemente amo su palabra, su revelación. But to see truth, you need to hear the truth in its season when the anointing is on it. Para que usted pueda ver la verdad, usted necesita tener la unción de la palabra de Dios que ha sido dada para el tiempo correcto. So, all right.
Maybe there was a whole lot of other things that would have probably want to touch, but Muy bien, y yo quizás hubo otras cosas de las cuales quería hablar, that's enough for this morning. pero yo creo que ya es suficiente esta mañana. And then, yeah, maybe I'll finish with that. Bueno, creo que ya con esto voy a terminar. Yeah, in verse 21. Versículo 21. Unto the angel, no, it's not the angel, El hermano está leyendo de Apocalipsis 2:1. to put it properly, it would, unto the messenger of the church of Ephesus. Ahora aquí dice escribe al ángel, pero la manera correcta debe de decir escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. That would be Brother Branham, right. Y eso se referiría al hermano Branham. These things says to him that holds the seven stars, we know that's Jesus in his right hand, Dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra, sabemos que ese es Jesús. who walketh amidst the golden candlesticks. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. He says, I know thy works. Dice esto, yo conozco tus obras. He knows what you're doing out there. Él sabe lo que usted está haciendo allá atrás. It's not a surprise to him. He knew it Para él no es algo, no es una sorpresa, él sabe lo que usted está haciendo. for a while. Él ya lo ha sabido por bastante tiempo. Thy labor and thy patience. Now Y tu arduo trabajo y paciencia. he's talking to the believers. Aquí él está hablando a los creyentes. How thou cannot bear them which are evil. Y que no puede soportar a los malos. Well, Lord, you should have been more diplomatic saying to those that are, on borderline. No. Y Señor, debiste de haber sido un poco más considerado. Debiste de haber puesto en tu palabra aquellos que están en la cerca, que no se deciden si son buenos o malos. He calls them evil, those that stand against the truth. No, aquí el Señor los llama malos, malvados, aquellos que se paran en contra de la verdad. The Spirit of God calls them evil. El Espíritu de Dios los llama malos. And thou hast tried them that say they are apostles. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Now, they can point, you're claiming to be an apostle. Y ellos dicen, bueno, usted está proclamando ser un apóstol. That's what the Scripture is declaring. Aquí solo estoy leyendo lo que la Escritura está declarando. You standing and presenting yourself, preaching as if you were an apostle. Cuando ustedes se paran y predican y hablan como si fueran un apóstol, Because of the things that they do, y por las cosas, las obras que ellos hacen, the true bride finds them to be liars. la verdadera novia de Cristo se da cuenta que ellos son mentirosos. Because what are they lying? Well, I don't know. I lied to my neighbor. No. ¿Y en qué están mintiendo? Oh, él le mintió a su vecino. No, They lie against the fresh word of the hour. ellos están mintiendo en contra de la palabra fresca de Dios. Oh, but I don't. Yes, you do. Oh, pero yo no hago eso. Sí, sí lo hacen. Just the outlook and what you do. Miren, simplemente por sus obras. Not so much in the pulpit, Y yo no estoy diciendo que ustedes se están parando y están diciendo eso directamente desde el púlpito, but in behind the scenes, there's pero detrás de la escena, a lot of that taking place. muchas de esas cosas están ocurriendo. Well, how do you know? ¿Y usted cómo sabe eso, hermano? Well, the Spirit of God lets you know. Bueno, tenemos el Espíritu Santo de Dios. One of these days, Uno de estos días, bueno, mejor así lo dejo. I'm looking to have a little break. Brother Jason Bright's coming down, and Yo espero tener un pequeño descanso. El hermano Jason Bright va a estar aquí. I know sometimes it's intimidating sometimes, and so he called me the last week. Yo sé que el estar aquí a veces es un poco intimidante. El hermano me llamó la semana pasada Or the week before, and he says, o la semana antes de esa. well, I can see where he's getting at. I said, look, Y él me dijo, hermano, bueno, creo que ya tengo una idea de cuál es el plan ahí. you preach what you want.
Y yo le dije, hermano, usted predique lo que usted quiera. I'm not going to tell you what to preach. Yo no le voy a decir a usted qué predicar. And if you need to touch the things we touch here, you have carte blanche, touch what you want. Y si usted necesita refrescar, dar un recordatorio de las cosas que hemos hablado aquí, adelante. Pero si no, usted hable de lo que tenga que hablar. It's not to me you answer, it's to the Lord Jesus Christ. Usted no tiene que darme cuentas a mí, usted se las da al Señor Jesucristo. And that's the way I'd rather have it too. Y así es como yo prefiero que sea. Because I want to hear something. Porque a mí también me gusta escuchar cosas. I mean, you want to hear something, probably getting tired of hearing me, but Usted también quiere escuchar cosas. Yo creo que quizás ya esté cansado de escucharme a mí. there's preachers also wants to hear. That's why on Sunday Pero a los predicadores también les gusta escuchar cosas. I listen to Brother Governor and I listen to Brother Jason. Por eso es que el domingo voy a escuchar al hermano Govender y al hermano Jason. Well, I want to be fed too. Yo también quiero ser alimentado. Just because God puts you in the ministry doesn't mean, oh, you got everything, you don't need to be fed. No porque Dios lo ponga a usted en el ministerio, no significa que usted no necesita ser alimentado. You need to be fed just like the rest. Usted necesita ser alimentado como todos los demás. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. There's no big I, small you, so praise the Lord. No hay alguien más grande o alguien menor que cualquier otro, así es que gloria a Dios. And that's the way I feel about it. Y ve, así es como yo me siento en cuanto a eso. So, whatever he has, he didn't tell me what he's going to preach about. Entonces, el mensaje que él tenga, él no me ha dicho a mí de qué va a predicar. I was going to say, now, brother, you got to, these things you can touch, that and you can't touch. Yo no me paro allí para decirle, hermano, estas cosas que usted piensa predicar, usted tiene que cambiarlas un poco aquí o allá. Do I do that to you, Brother Ray? Hermano Ray, yo le digo a usted o lo trato de esa manera a usted. No. No. If I did that, it would be time for me to sit down. Si yo hiciera eso, ya es tiempo entonces de que yo me siente. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. I'm rambling on. Ya estoy saliéndome del tema aquí. Supper's not going to burn, dear. Dice, oh, amada esposa, la cena no se va a quemar si tomo un poco más de tiempo. No, because it's not something that's cooking. Dice, oh, no, ella no lo dejó cocinando. Let's just stand. Bueno, vamos a ponernos de pie. Lord, once again, ever so thankful, Lord, we see that at times are changing in the hour that we live in. Señor, una vez más estamos agradecidos y podemos ver que los tiempos están cambiando. Lord, we need to look closer to Thee. Señor, necesitamos mirar más cerca a lo que tú tienes. And Lord, bless my brother as he comes this way. Y te pido, Señor, que bendigas a nuestro hermano mientras él viene para acá. We ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ and the other brothers that are coming. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y también bendice a los otros hermanos que van a venir aquí, From away as well. que vienen de lejos. Amen. Amén.